¿Me escuchan bien? Sí. Saco el micrófono. Si no voy a seguir más. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cuántas, recién pensaba, ¿no? ¿Cuántas frases para rescatar de este tiempo de alabanza? No sé si prestaron un poco de atención a lo que estábamos cantando. Hay como frases y escenas que viví recién que son profundas y no sé si a veces alcanzamos a dimensionar. Una de las canciones decía, nacimos para amarte a ti. Y yo pensaba, tuvimos un diseño, fuimos creados para Dios, pero el pecado que mora en nosotros a veces no nos permite vivirlo, sentirlo, quizás, expresarlo. Y ¿cuánto nos quitó el pecado? Pero la última canción decía, Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre de Jesús, que Él derramó en la cruz. Dice, el pecado ya no me puede atar. Y es el corazón nuevo que Dios nos regala en Él para poder volver a expresar ese diseño. Y para completar esa canción que cantamos, que es impresionante, ¿eh? Si lo dimensionamos es impresionante. Nos unimos al cielo en un canto de amor, exaltando por siempre al que nos revivió, cantando Santo, Santo. Cuando cantamos, nos estamos uniendo al cielo, ¿no? Como dice Apocalipsis, vamos a estar frente al mar de cristal cantando Santo. Yo quiero que podamos hacer de ese diseño en esta mañana una realidad en nuestras vidas, un fundamento. Así que quiero invitarte a leer Mateo capítulo 7. Yo sé que este pasaje lo hemos leído muchas veces, hemos sacado montones de reflexiones, pero hay algo que me gusta mucho de este pasaje, es que Jesús se tomó el tiempo de pararse en un monte y empezar a explicar las verdades del reino de Dios. Empezar a realmente darle sentido a su mensaje y a su vida por medio de sus palabras. El Sermón del Monte empieza a partir del capítulo 5 y Cristo empieza a enseñar a la gente que se había acumulado, un montón de personas en un monte, y empieza a darles a entender el verdadero significado de la ley, por ejemplo, ¿no? Siempre recordamos frases como no matarás, no cometerás adulterio, y Jesús le da un sentido más profundo a esas reglas. Pero él va a cerrar, él cierra su mensaje con esta pequeña parte de las Escrituras que va a hablar de los dos cimientos. Vamos a leer Mateo 7, 24, vamos a leer 3 versículos. 7, 24. Jesús ya se había dado el lujo de ser amable, de explicar con paciencia y de ser duro, porque en los versículos anteriores va a decir que por los frutos Dios va a conocer a quienes realmente lo siguen, y va a cerrar de una manera muy importante para darle sentido al discurso que él dijo. Él dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Saben? La importancia de tener un buen fundamento en Cristo se puede vivir en medio de la crisis.
Y pensaba en este tiempo de contexto, ¿no? En el contexto que estamos viviendo en nuestra ciudad, que vino el agua, que vino la lluvia, y cuánto se llevó la lluvia, ¿no? Y pensaba en tres cosas que podamos pensar, cortitas, rápidas, algo que nos centre nuevamente en Cristo, algo que nos permita adorar también en esta mañana, para que pensemos sobre nuestras vidas, dónde está nuestro fundamento, ¿sí? Nuestro fundamento que debe ser hecho una raíz en nuestro corazón, en nuestra mente, digamos, en donde nacen nuestras decisiones, en donde nace nuestras motivaciones para conducirnos, es decir, lo que va a alterar mi conducta está en mi mente, ¿no? La Biblia habla del corazón cuando se refiere a esto. Y al pensar en el fundamento, en primer lugar tenemos que entender que ese es el fundamento el que nos dice dónde estamos parados hoy. Si es que estamos parados. Y esto es muy importante. ¿Por qué muchas veces motivamos a la gente o llevamos a la gente hacia la palabra, hacia la oración, hacia la vida devocional? Porque por medio de esos espacios, por medio de esos momentos, nuestro fundamento se afianza, se guarda, ¿no? Como decía Proverbios, se ata a nuestro cuello los mandamientos de Dios. Entonces es importante que revisemos nuestro fundamento. No para que nos enamoremos del fundamento. Esto decía una persona, la escuchaba hace poco, decía, el fundamento no está hecho para que nos enamoremos de él. Nadie va a una casa y dice, che, qué lindo fundamento. ¿No? El fundamento está diseñado para sostenernos. Por eso es importante que trabajemos en él. Porque cuando vengan recién los vientos, la lluvia, no hoy, no mañana, cuando venga la crisis, cuando vengan las circunstancias difíciles, el fundamento te va a sostener. Y esta persona que decía, nadie se enamora del fundamento, dijo una frase espectacular, que tenemos que empezar a trabajar hoy, en medio de este contexto. Él dijo, necesitamos mudar nuestra mente de una mente de momento a una mente de fundamento. Cuando las cosas nos pasan, cuando nos emocionamos, cuando recibimos algo, quizás una palabra, una promesa cumplida en nuestra vida, cuando vemos que fuimos bendecidos o cuando vimos que fuimos salvados, es una realidad de que hay una sensación distinta en nosotros, hay una paz que nos llena de gozo quizás en el momento. Y Dios hoy nos da la sabiduría para que podamos afianzar eso en nuestro corazón y tomarlo, ¿para cuándo? Para cuando vengan las pruebas. Entonces, no es el momento emocional que va a definir mi fundamento, que va a definir lo que me va a sostener mañana. Es Dios, ¿no? Y Jesús va a decir algo sensacional. Había explicado el reino de Dios, él dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace. Ahí nace, ahí se empieza a construir, se empieza a afianzar el fundamento. Santiago va a tomar esto y va a escribir en el capítulo 1, si quieren lo leemos, o alguien me puede ayudar a buscarlo, Santiago capítulo 1. Santiago muy inspirado, el hermano de Jesús va muy inspirado en este sermón, seguramente lo vivió en primera persona, sin poder entenderlo en su momento. Santiago 1, versículo 22 al 25. Si alguien se anima a leer. Sí. Del 22 al 25. Pero usted, hacedores de la palabra, sí. Y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en este costo los gran. Porque él se considera a sí mismo, se va, y luego olvida cómo era. Para el que mira la letra en la naturaleza de la deja implantar, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino
no hace dos en la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En lo que hace. Exactamente. Jesús va a decir, cualquiera que oye mis palabras y las hace. Y cuando se refiere al hombre que construye en la arena, que llama insensato, cualquiera que oye mis palabras y no las hace. Santiago toma esto y dice, no seamos solo oidores, no vivamos solamente de lo que escuchamos en el momento, de lo que nos hizo bien en el momento. Guardémoslo y vivámoslo. Porque ese fundamento, quizás hoy no lo vemos, pero el día de mañana nos va a sostener. Nos va a dar el lugar a donde correr, el refugio en tiempos difíciles, el consuelo. Necesitamos mudar nuestra mente de momento, de emoción, a una mente de fundamento. Necesitamos oír las palabras de Jesús y hacerlas. Necesitamos conocerlo cada día más para ser un fundamento sólido. El fundamento nos dice dónde estamos parados, el fundamento nos dice o nos habla de cuándo el resultado. El cristianismo evangélico ama los resultados. Cree que el resultado es lo visible. A veces queremos meternos en la mente de Dios y entender que el resultado de la expansión del reino es lo que vemos. Y el reino de Dios es invisible. El gobierno de Dios nace en los corazones de las personas y afecta e impacta en nuestros contextos. Pero el resultado, según este pasaje de la Escritura, según las palabras de Jesús en Mateo 7, no es inmediato. No es ahora. No es que lo que estamos sembrando hoy lo vamos a cosechar hoy. Sino ¿cuándo? Cuando venga el viento, cuando venga la crisis. El fruto de nuestra vida en Cristo, el fruto de nuestra vida de iglesia, es cuando viene el viento, es cuando viene la lluvia. Ahí se ve el fundamento. El Salmo 125, yo no sé cómo están hoy tus fuerzas. Fueron unas semanas movidas, muchos estuvimos caminando, muchos estuvimos trabajando mucho, porque la ciudad quedó devastada y en nuestros trabajos tuvimos que trabajar. Muchos estuvieron limpiando mucho, muchos se estuvieron moviendo a ayudar. Y uno dice, esto va a traer el resultado inmediato. Pero el Salmo 125 dice, los que se sembraron con lágrimas, con gozo cosecharán. Quizás hoy tu esfuerzo solo te trae cansancio. Quizás hoy tu búsqueda de Dios no está teniendo resultado. No lo estás viendo. Pero Dios dice que el fundamento nos recuerda siempre la meta. Si tu vida está bien fundada en Cristo, nos vamos a distraer. Vamos a esperar que los resultados sean inmediatos, seguros. Pero tenemos la promesa de que cuando venga el viento, de que cuando venga la crisis, nuestra casa no se va a caer. Nuestra vida no se va a caer. Por eso necesitamos de Cristo en nuestras vidas. Cada día más. Cada día más. El fundamento nos dice dónde estamos parados. Nos habla de cuándo es el resultado. Nos da una visión hacia el futuro. Pero sobre todas las cosas, el fundamento nos recuerda hacia dónde volver. Porque estamos llenos de distracciones. El enemigo hace que nos distraigamos. El activismo hace que nos distraigamos. No sé si ustedes han notado, pero ayer entendí una realidad y la compartí en el grupo de jóvenes, a donde fuimos a repartir.
dejábamos algo en un lugar, llevábamos bolsones de mercadería, lavandina, algunos folletos y algunos gedeones, y a cada lugar que íbamos terminábamos de repartir y venía una camioneta más grande que la nuestra y se metía en el lugar y iba plagando todas esas zonas donde nosotros decíamos no está llegando, ¿no? Entonces digo, tenemos que profundizar en esto. Tenemos que ir un poco más allá. Como iglesia tenemos que tender la visión hacia dónde vamos. Porque la ciudad se está plagando de solidaridad. Y como dije ayer, la gente hoy se va a saciar porque tiene su mercadería. Hoy va a comer, pero mañana va a volver a tener hambre. Hoy se va a abrigar, pero mañana va a volver a tener frío. Hay gente que se atendió médicamente, pero se va a volver a enfermar. ¿No? Jesús cuando resucita a Lázaro dice, sí, él resucitó, pero se va a volver a morir. Pero yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es tiempo, entendiendo el fundamento, de que trabajemos en el alma de las personas. Y que puedan encontrar en Cristo saciedad, plenitud, abundancia. Porque todo lo que hoy le podemos dar, sí, hay necesidad, sí, hay que ayudar. Estos actos de servicio son actos de salvación. Jesús salva. La iglesia tiene que salvar. Está bien. Pero tenemos que ir un poco más allá. Y para eso necesitamos siempre revisar nuestro fundamento, volver a casa. Termino con algo que leí de Henry Nouwen, se llama, un sacerdote holandés. Él escribió un ensayo sobre un cuadro de Rembrandt, un pintor francés. Qué difícil es los nombres. Sobre el hijo pródigo. Su ensayo se llama Hijo pródigo, meditaciones sobre un cuadro de Rembrandt. Y él dice, siempre estamos volviendo a casa, ¿no? Toma la historia del hijo pródigo. No sé si todos la escucharon, pero te la cuento parafraseada rápido, para aquel que no la leyó. Está en Lucas 15, a partir del versículo 11. Pero cuenta la historia, Jesús está hablando y dice que había una casa, un palacio, digamos, donde vivía un rey con sus dos hijos, con su lleno de servidores, de gente que trabajaba para este padre adinerado, vamos a decirlo así. Y el hijo menor dice un día, me cansé de estar acá, dame toda la plata que me corresponde, que yo la quiero invertir en lo que yo quiera. Y dice que se va al hijo de la casa, toma parte de su herencia y se va a una provincia y se empieza a malgastar en sus placeres, en sus deseos, digamos, ¿no? Somos nosotros tratando de diseñar nuestras vidas a nuestro gusto. Y cuando se le acaba la plata, de repente dice esa historia que en esa provincia viene un tiempo de hambre, tiempo de escasez. Entonces se da cuenta que no tiene más nada, entonces empieza a buscar trabajo y termina trabajando cuidando cerdos, dándole de comer a los cerdos, limpiando. Y no podía ni comer, cuenta la historia, ni la comida que comían los cerdos para alimentarse, tenía un hambre. Y recién ahí en la crisis se pone a pensar y dice, estoy pasando hambre acá sabiendo que en la casa de mi padre, los que trabajan para mi padre tienen pan todos los días. Entonces, antes que trabajar acá, me vuelvo a lo de mi padre y trabajo para él. Y entonces piensa, dice, antes de llegar voy a decirle, Padre, solo contra ti he pecado contra el cielo y contra ti, le dice. Entonces se va haciendo esta idea en el camino y cuenta la historia que cuando él aún estaba lejos, el padre que estaba en la casa lo ve y sale al encuentro, sale corriendo a buscarlo, lo abraza, lo besa, le pone un anillo en su mano y organiza una fiesta para él. Y lo recibe en su casa. Jesús cuenta esta historia para hablar de la misericordia de Dios, de cómo Dios nos trata, de cómo Dios, a pesar de que nosotros nos vamos y hacemos lo que queremos y vivimos nuestra vida a nuestra manera, Él aún elige salir a nuestro encuentro. En medio de esa historia aparece el hermano mayor, ¿no? Te había dicho que había un hermano menor y un hermano mayor. Y el hermano mayor dice,
Al ver que el padre recibió al hijo, hizo una fiesta, y ver lo bien que le fue al hijo que se fue, que se había portado mal supuestamente, él dice, toda la vida he estado en esta casa, te he sido fiel, y nunca hiciste una fiesta para mí. Y el padre le dice, todo el tiempo tuviste la posibilidad de gustar y de disfrutar todo lo que es mío. Entonces, Henry Nouwen, este sacerdote, va a hacer una reflexión y va a decir, siempre estamos volviendo a casa. ¿Para qué? ¿No? Como el hijo pródigo. Para que primeramente reconozcamos cuánto de hermano menor hay en nosotros y cuánto de hermano mayor hay en nosotros. No sé si alguna vez te lo has preguntado. Muchas veces estamos como el hermano mayor viendo cómo le va bien a nuestro hermano y le preguntamos, ¿cuándo me toca a mí, Señor? ¿No? Vemos a los mismos cristianos, a nuestros hermanos de la congregación que progresan y que ven, a veces jugamos hasta las decisiones que toman y decimos, yo que he sido fiel, ¿cuándo me toca a mí? Y Dios, en su inmensa gracia, nos vuelve a recordar la importancia del tesoro, de tenerlo a Él y de empezar a disfrutarlo ahora, porque el hermano estaba viendo lo que le faltaba a él. ¿Cuánto de hermano mayor hay en nosotros? ¿Cuánto de hermano menor hay en nosotros? ¿Cuántas veces decimos, dame lo que me corresponde, Dios, y yo veo lo que hago? Yo tomo esta decisión en este ámbito de mi vida. Yo manejo esta área, pero dame lo que necesito. Dame lo que me corresponde. Pero hay una tercera parte que dice Nouwen que es muy importante, y con esto quiero cerrar, para que entendamos por qué siempre tenemos que estar volviendo a casa, a este fundamento. Porque el fundamento crece cuando entendemos que si fuimos hijos menores, que si fuimos hijos pródigos, no es para quedarnos así para siempre, sino para convertirnos en padres. Y empezar a salir al encuentro, a recibir a la gente, a organizar fiestas, a ser de refugio de las personas. Si fuiste hijo pródigo, no te puedes quedar siendo hijo pródigo. El llamado de Dios es que nos convirtamos en Él, recibiendo, abrazando, saliendo al encuentro. Qué importante esta mañana revisar nuestro fundamento. No te desesperes si hoy no ves resultado de tu fundamento. No te desesperes si sentís que estás guardando cosas en tu corazón, almacenando información quizás que quizás hoy crees que no te sirve. Dios es fiel y Dios purifica nuestra fe por medio de las pruebas y nos hace a su imagen en medio de ellas. Abracemos el fundamento una vez más. Reconozcámoslo. Reconozcamos a Cristo en medio de esta crisis. Seamos Él. Salgamos al encuentro de otros. Sigamos siendo luz en este barrio, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en nuestra casa. Santiago termina diciendo algo que me gusta mucho, como él cierra el concepto de ser oidores y hacedores de la palabra. Él dice en el versículo 25 del capítulo 1, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, perseverar, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Somos más que felices cuando trabajamos en nuestro fundamento, cuando seguimos entendiendo que Cristo sigue siendo la meta, que hay que conocer cada día más a Él para poder vivir en cada rincón de nuestra ciudad y de nuestro lugarcito y de la gente que nos rodea. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, gracias.
Gracias porque, como cantábamos, has sido fiel y seguirás siendo fiel, porque es tu naturaleza, Señor. Porque tu esencia también es amor y tú nos amas eternamente. Y hoy podemos disfrutar de estos símbolos, Señor, que nos recuerdan la sangre de tu Hijo derramada, el cuerpo lastimado, ese sacrificio tan grande que fue por amor a nosotros y que hoy nos dan una nueva oportunidad. Pensar en Él, en ese sacrificio, no solo nos tiene que hacer llevar a ese momento y decir, ese era mi lugar, sino nos tiene que mover, Señor, a entender de que sigue siendo nuestro lugar, que morimos juntamente con Cristo, pero que también resucitamos juntamente con Él. Y queremos vivir esta nueva vida, Señor, tomados de tu mano, conociéndote cada día más, que tú puedas ser el fundamento real de nuestras vidas para cuando vengan los vientos, cuando venga la lluvia, cuando venga la crisis, cuando vengan los momentos difíciles. Seguir dependiendo de ti, seguir confiando en ti hasta el final, Señor. Gracias. Te adoramos en esta mañana por lo que has hecho, por lo que harás, pero sobre todo por lo que eres. Porque lo que eres, Señor, nos transforma y nos guía cada día más a ti. Dejamos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.